Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Aquellos que ven el video 10 semana tengan una bendecida semana. Y aquellos que ven el video fin de semana tengan un bendecido fin de semana. En esta ocasión voy a hablar de un tema que es muy sensible a hablar en estos tiempos, que es la homosexualidad. Es muy sensible porque es común hoy que muchos tengan un pariente gay en su familia o un amigo gay o un compañero de trabajo gay o si sos comerciante tengas un cliente gay. Es muy común hoy y genera mucha sensibilidad cuando los cristianos hablan de estos temas porque saben ser tomados como homofóbicos los cristianos. Algunos lo son, porque por ejemplo yo vi un video de un pastor en Chile que estaba con los cristianos de su iglesia y en la Plaza Santiago de Chile. Y del otro lado de la plaza había un evento gay. Vi que algunos de esa iglesia fueron a predicar al acto y fueron corridos. Y luego en algún momento sé que el acto finalizó y pasaron por la parte donde estaba el pastor. Y no sé qué le dijeron, pero el pastor de mal modo agarró. ¡Van a ir al infierno! ¡Se van a ir al infierno! Y bueno, esa es la parte no adecuada de cuando se predica. Ahí lo estás totalmente atacando. Más allá de lo que diga la palabra. Y otros casos pasan también que cuando predican los cristianos por ahí no lo hacen de la manera correcta aplicando lo que Jesucristo dejó en su mandamiento, que lo dice en Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y la manera cuando nosotros tenemos que predicar, tenemos que hacerlo con amor hacia todas las personas. Entonces, yo me estuve preparando, no solamente porque el tema es sensible, sino porque en mi caso yo tengo una hermana transgénero. Y también tengo mucha gente conocida transgénero, o sea, gay, quiero decir, gay en general, sean trans, sean lesbianas, sean hombres gay, Y bueno, yo quiero que cuando sean ellos o cualquier persona que sea gay, cuando vea este video, vea que le están hablando con la verdad de la palabra de Dios, pero no quiero que sienta que lo estoy discriminando, porque nada que ver. Yo no tengo nada contra los homosexuales, ¿sí? No tengo nada. Pero la palabra de Dios es la palabra, ¿sí? O sea, te voy anticipando, o sea, Dios repudia la homosexualidad, pero también repudia la homofobia. Y esos son los puntos que vamos a tocar. ¿Por qué Dios no acepta la homosexualidad? ¿Y por qué Dios tampoco acepta la homofobia? ¿Sí? Eso es lo que vamos a empezar a hablar. Pero primero vamos a entrar a hacer una oración, ¿sí? Para que el mensaje llegue a través de la voluntad de Dios y el Espíritu Santo. Padre Celestial, quiero pedirte que me ayudes, que este mensaje sobre el que voy a tratar, la homosexualidad, llegue tanto a los cristianos que te siguen de las diferentes religiones, como también a aquellos cristianos que no son de ninguna religión, que son libres, que son independientes, como también a aquellas personas que tienen parientes o amigos o tienen en sus entornos personas homosexuales. Y también quiero pedirte que aquellas personas gays, transgénero, lesbianas, bisexuales o sexo no binario, les llegue el mensaje a través de la paz de tu Espíritu Santo y,
se pueda sentir de que le estoy hablando con amor y no le estoy hablando con odio ni con homofobia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Dale. Bueno, agarren la Biblia que tengan en su casa, ya sea la Jerusalén de la Iglesia Católica, ya sea la Reina Valera de los evangelistas, mormones, adventistas, ya sea la Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, la Kadosh de los judaizantes mesiánicos, bueno, da igual. ¿Qué Biblia? Porque todas las Biblias, estos textos los tienen tal cual, no tienen ninguna modificación, así que no hay problema cuál Biblia agarre. Así la que tengan, ¿sí? O si no, bueno, los que les gustan descargar en aplicación o mirar vía online pueden ver cualquier Biblia, no hay problema, ¿sí? Bueno, Dios cuando nos creó a nosotros, los seres humanos, los hizo a todos varón y hembra, como está escrito en Génesis 1:27. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hechos varón y hembra, ¿sí? Dios creó el primer hombre que es Adán, y de su costilla la creó a Eva como su compañera, ¿sí? Le creó una mujer, no le creó otro hombre. Después tenemos pasajes como Génesis 2:24 y Efesios 5:31, que nos dice que Dios acepta la relación de un hombre y una mujer, tanto para noviazgo como para matrimonio, y para que tengan relaciones sexuales después del matrimonio. Un hombre y una mujer. Donde Dios nos dice en la Biblia que rechaza las relaciones del mismo sexo, tenemos en Génesis 19 la famosa historia que habrán oído, bueno, los cristianos lo saben, pero también la gente que no es cristiana, o que ha ido a la iglesia católica y lo ha escuchado en oído, no ha leído, bueno, la historia famosa de Sodoma y Gomorra, que también las personas que son muy homofóbicas les saben decir que serán castigados como Sodoma y Gomorra. Bueno, en Génesis 19, o sea, en Génesis 19, está todo el relato de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que eran muy pecadoras, en especial con la fornicación. Tenían relaciones unos con otros, sin importar la edad y el sexo. Y tenemos un relato que van los ángeles a rescatar a Lot. Sí, que Lot era sobrino de Abraham. Apenas se enteran los ciudadanos de Sodoma y Gomorra que Lot estaba con dos ángeles sin saber que eran ángeles. Ellos no sabían que eran ángeles, sino para ellos eran humanos. Le pide a Lot que les entregue esos hombres para acostarse con ellos. O sea, se querían acostar con los ángeles, tener relaciones sexuales con los ángeles. Y Dios, por su inmoralidad sexual, castiga a Sodoma y Gomorra, especialmente porque ya estaba planificado, pero como que lo de los ángeles fue la gota que rebalsó el vaso. Sodoma y Gomorra es castigada por esos pecados que tenían sobre la fornicación y la homosexualidad y el adulterio. Después tenemos Romanos 1, o sea, Romanos capítulo 1, versículos 26-27, que nos dice que las relaciones sexuales entre dos hombres y entre dos mujeres van contra la naturaleza, que son antinatural. Ahí Dios nos expresa que va contra la naturaleza y que va contra lo natural.
Y después en Levítico 18:22, ahí Dios nos dice de no acostarse con personas del mismo sexo, no acostarse hombre con hombre y mujer con mujer. Tenemos también en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10, que es una inmoralidad sexual que se opone contra la sana doctrina, ¿sí? La sana doctrina de Dios. Y sobre las personas que son sobre los transgéneros, ya sea chico trans o chica trans, en Deuteronomio 22:5 nos dice que Dios condena a aquellos hombres que se visten de mujer y a aquellas mujeres que se visten de hombre. Y para seguir más ampliando el tema, hay una lista. Tenemos en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, una lista de quienes no entrarán al reino del cielo. Y en esa lista salen los homosexuales y los afeminados. Y tenemos en Apocalipsis 21:8, que nos dice que tendrán segunda muerte. Segunda muerte es el infierno. Bien, ahí vamos bien todos los cristianos, todos los religiosos. O sea, estamos todos de acuerdo que Dios no acepta la homosexualidad. ¿Sí? Que no aceptan que las personas se acuesten con personas del mismo sexo. Y no aceptan tampoco las relaciones de... no aceptan la relación de hombre con hombre y las relaciones de mujer con mujer. Ni tampoco aceptan el cambio de sexo. Como ya expliqué de un principio, Dios creó al hombre y a la mujer. O sea, Adán le creó una mujer, no le creó otro hombre. Y ahí vamos todos de acuerdo. Ahora vamos a pasar el tema de cual se olvidan cuando predican, que no hay que ser homofóbico. Vamos al tema ese. En la Biblia no está la palabra homofobia, pero sí está la palabra odio y la palabra discriminación. Homofobia significa odio a los homosexuales, así como xenofobia significa odio a alguna raza. Sí, que eso fue muy aplicado en Donald Trump, la xenofobia. Tenemos pasajes como 1 de Juan 3:15, que nos dice que no tenemos que aborrecer a nadie, no tenemos que odiar a nadie. Tenemos después pasajes como Levítico 19:17, que no tenemos que dejar entrar el odio en nuestros corazones. Tenemos Mateo 5:22, que nos dice, cualquiera que se enoje o maldiga, entra en juicio. ¿Sí? O sea, tiene su condena por odiar o maldecir. Primera de Juan 2, en los versículos 9 y 11. O sea, quien ande en la luz y ande odiando o maldiciendo, va a andar en oscuridad. O sea, se supone que los cristianos que estamos en la luz no tenemos que andar odiando. Si empezamos a odiar, a discriminar, eso, vamos a andar en tinieblas, ¿sí? Y nos estamos yendo de la luz al reino de las tinieblas. O sea, si somos hijos de Dios, tenemos que andar en la luz, ¿sí? A tratar a todo el mundo con amor, no con odio, no con discriminación. Vamos a entrar ahora en los pasajes que dicen no discriminar. Tenemos el pasaje de Santiago 2, del versículo 1 hasta el 13, que nos advierte la discriminación. Si bien esto no está tocando la homosexualidad, toca el tema exclusivamente de los pobres, pero termina hablando de la discriminación en general. No tenemos que discriminar a nadie. Después tenemos
Proverbios 24, 23, que nos dice no hacer acepción de persona, o sea, no tenemos que rechazar a nadie, ni por su sexualidad, ni por su clase social. Tenemos que aceptar a todas las personas. Después tenemos Romanos 2:11 y Hechos 10 de los versículos, entonces el versículo 34 y 35, que nos dice que Dios no discrimina, no hace acepción de personas. O sea, si un gay o un transgénero se quiere acercar a Dios, lo puede hacer, ¿sí? Toda persona que se quiera acercar a Dios es bienvenida, más allá del pecado que tenga, ¿sí? Ustedes habrán visto testimonios, por ejemplo, de personas que han sido gay o han sido trans y al convertirse en cristiano han dejado de ser trans y han dejado de ser gay. Bueno, han sido porque Dios no le negó el acceso. Ellos quisieron acercarse a Dios y Dios les permitió el acceso. Entonces esto lo hago también porque hay algunas iglesias que no dejan entrar a los gays, a los trans, ¿sí? No, son personas impuras, inmundas, no, acá no entran. Bueno, aunque no quieran creer, hay algunas iglesias evangélicas, no todas, sino algunas estoy diciendo, ¿sí? Que le niegan el acceso. Por eso también toco estos versículos que Dios no hace excepción de personas. También es muy importante recordar que Jesús Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, se sentó con todos los pecadores, como está escrito en Mateo 9:10 y en Marcos 2, de los versículos del 15 al 17. Jesús se sentó con todos los pecadores, ¿sí? Esto también lo digo porque algunas religiones o algunas iglesias dicen que no podés ser amigo de gay, no te podés acercar a personas gay. Si Jesús se sentó con todos, nosotros también tenemos que sentarnos con todos. Yo me he sentado en una mesa donde ha habido transgénero, donde ha habido gay, lesbiana. Si Jesucristo se sentó, ¿por qué no nos podemos sentar? Así que no hay que decir cosas fuera de contexto. Después hay que recordar el amor. Como dije, Jesús nos dejó un mandamiento que está escrito en Mateo 22:39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después tenemos en 1 de Pedro 2:17 nos dice que tenemos que amar a todos. O sea, los cristianos no tenemos que ser gay, ¿sí? Tenemos que ser heterosexuales, tenemos que tener, o sea, noviazgos con mujeres, o sea, los que somos hombres y los que son mujeres, noviazgos con hombres. Con un hombre, mejor dicho, no con hombre singular, con un hombre, ¿sí? Y mujer en singular con una mujer. O sea, el hombre con una mujer y la mujer con un hombre, ¿sí? Tener noviazgo, luego casarse y bueno, cuando después se casan, bueno, de relación sexual, por supuesto. No podemos los cristianos ser homosexuales ni cambiar de sexo, pero aquellos que lo sean, no los tenemos que discriminar, ¿sí? Tenemos que tratarlos con amor como al resto de las personas. Esto es así claro como el agua, tenemos que tratarlos todos con amor, ¿sí? Y tratando con amor, vamos a lograr, porque hay las personas que se han acercado a Jesús, que se han acercado a Dios y han dejado de ser homosexuales, han sido porque alguien les ha predicado con amor y no directamente con el juzgamiento como hacen muchos religiosos. Eso simplemente quería aclarar y bueno, espero que esto haya quedado claro y sea de edificación. Así que bueno, yo los invito a los homosexuales, sean gay, lesbiana, transgénero o bisexuales o sexo no binario, que lean, que estudien la palabra por sí mismo. Porque como dice
Primera de Juan 2:27, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña cosas que son verdaderas y no mentirosas, y no necesitamos que ningún humano nos enseñe. No necesitamos ir a templos, como dice Hechos 17, 24 y 5, Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Y así que invito a que lean la palabra, le oren a Dios, reciban respuesta del Espíritu Santo y bueno, y van a tener la guía qué es bueno y qué es malo. Simplemente eso. Saludos y bendiciones.